Buenas noches. Nosotros somos parte del equipo de Colegio de Ingeniería de Procesos y a lo largo de estos meses vamos a estar utilizando algunos softwares de simulación de procesos como puede ser Aspen HYSYS, Aspen Plus, Pro2, entre otros, para tratar diferentes tipos de ejercicios. Espero que sean de su agrado. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio que consta de una caracterización de ensayo de petróleo y una destilación pre-flash en Aspen HYSYS. Y sin más preámbulo vamos a leer el texto para empezar a hacer la simulación. Entonces dice lo siguiente: en una refinería se procesa el petróleo crudo de Arabia Saudita. Nos dice el tipo, que en este caso es Arabian Medium 2012. Dice, utilizando la biblioteca de Aspen HYSYS, caracteriza un ensayo de petróleo con una lista de componentes a 850 grados, con Penn Robinson, que se utilizará para simular la destilación de petróleo crudo. A partir de eso vamos a mostrar la curva TBP, de temperatura de punto de ebullición, en función del porcentaje de volumen destilado, y el contenido de parafinas, naftenos y aromáticos frente a TBP. Posteriormente viene después en el texto la parte de la destilación, pero eso ya lo trataremos después. Ahorita vamos a realizar solamente la parte de la caracterización. Entonces, vamos a abrir el simulador, vamos a abrir un nuevo caso. Y vamos a empezar a realizar la caracterización. Entonces, realmente cuando hacemos una caracterización de petróleo hay varios caminos, por decirlo de alguna forma, para llegar a lo que queremos. Sin embargo, lo vamos a hacer por un camino relativamente largo con el fin de ir repasando la secuencia de cómo se especifican los componentes y todo eso. Entonces, la primera parte es especificar la lista de componentes. Entonces le damos aquí a agregar. Pero si nos damos cuenta, pues en la base de Aspen solamente tenemos aquí componentes puros. Y hay que saber que realmente el petróleo es una mezcla con grandes cadenas de hidrocarburos que estas cadenas se les conoce como pseudocomponentes o componentes hipotéticos, los cuales no vienen aquí directamente, entonces necesitamos nosotros definirlos en esta parte, pero dado que vamos a tener muchos pseudocomponentes hasta las temperaturas que nos marquen, es más factible agarrar e importar digamos así, una plantilla ya con esa lista de componentes. Entonces realmente es lo que vamos a hacer para ahorrar bastante tiempo. Entonces si nos vamos a la parte de lista de componentes, vamos a borrar esta que acabamos de hacer, pero le vamos a dar ahora en importar. Y aquí en la parte de importar vienen ya varias listas, como puede ser para reformación, para hidrocraqueo, para FCC, y aquí viene la parte de los listas, pero para ensayos de petróleo, el cual nosotros vamos a escoger precisamente la de 850 grados, que es la que nos marca el texto. Le vamos a dar a abrir. Y ya agregó la lista de componentes, que nosotros si la abrimos, trae todos los componentes puros que necesitamos, además de los pseudocomponentes hasta 850 grados. Entonces ya que tenemos nuestra lista de componentes, vamos a continuar con la siguiente carpeta, que es la de paquete de fluido, que aquí lo que vamos a agregar es el paquete de propiedades, un modelo termodinámico, que en este caso, como dice el texto, será Penn Robinson. Entonces cogemos Penn Robinson, pero bueno, generalmente para hidrocarburos, además de Penn Robinson, podemos utilizar, podría ser SRK, Chaucider, Brown K10, Grayson Street, Cavady Danner. Eso ya depende primordialmente de los intervalos de presión a los que trabajamos.
y de a lo mejor presencia de algunos componentes en específico. Por ejemplo, si tenemos presencia de agua eh, disuelta, generalmente utilizamos Chaucider, perdón, Cavalry. O si tenemos a lo mejor presencia de hidrógeno, a lo mejor sería Grayson Street. Pero en este caso vamos a utilizar solamente Penn Robinson como nos marca el texto. Y ya con eso estaríamos definiendo la parte del paquete de propiedades. Sin embargo, todavía nos falta hacer como tal la caracterización, que la vamos a realizar en la siguiente carpeta que dice ensayo de petróleo. Le damos clic y aquí realmente lo que vamos a hacer es agregar nuestro ensayo de petróleo que nosotros vamos a utilizar para caracterizarlo. Le vamos a dar aquí en agregar y esta es la base de datos de Aspen con todos los ensayos de petróleo que ellos tienen registrados. Obviamente, como estamos trabajando en este caso con la versión 9 de Aspen, no, digamos, no está tan actualizada como otras versiones del simulador. Recordemos que actualmente ya Aspen trabaja con la versión 11, pero aún así, pues es muy buena biblioteca para encontrar ensayos de petróleo. Podemos encontrarlo en función del nombre, de los datos, por ejemplo, hay ensayos que hay del 79, del 2007, 2012. Hay algunos que, por ejemplo, es decir, tenemos aquí, mmm, por ejemplo, vamos a buscar por país, México, por ejemplo. Tenemos aquí los ensayos que hay para México. Tenemos del crudo del Istmo, del Olmeca, del Maya. Y, por ejemplo, en el caso del Olmeca tenemos 2011 y 2000. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en función del tiempo, estas propiedades del crudo van cambiando. No es lo mismo cuando se empieza a explotar un yacimiento, cuando ya se lleva tiempo en él, ¿no? Van cambiando las propiedades. Para este caso, lo que vamos a hacer es agregar este de Arabia Saudita, este tipo en específico. Entonces vamos a ir al simulador, vamos a buscar aquí igual por país, vamos a darle Saudita. Y ya vienen aquí los ensayos. Entonces vamos a escogerlo. También, bueno, antes de darle OK, también pueden encontrar, de hecho, los ensayos en función del contenido de azufre, por ejemplo, de la densidad en grados API, viscosidad, etcétera, ¿no? Entonces, ya que tenemos seleccionado nuestro ensayo, le damos OK. Y realmente aquí lo que está haciendo el software es caracterizar como tal este ensayo. A partir de los datos que tiene ahí del ensayo de petróleo, los empieza a caracterizar para tener todas las propiedades en función de todos los cortes que tenemos para diferentes intervalos de punto de ebullición. Bien, ya que terminó de cargar, ya quiere decir que ya lo caracterizó. Y como les mencionaba, aquí vienen realmente los cortes. Vienen hasta 19 cortes, por ejemplo. Y vienen precisamente la temperatura de ebullición inicial, temperatura de ebullición final, porque viene como intervalos. Y cada uno de estos intervalos es un corte que tiene ciertas características, ¿no? No tienen diferente cantidad de mercaptanos o de azufre, etc. En la siguiente pestaña, por ejemplo, tenemos la lista de componentes puros, que bueno, en este caso está en una base másica, pero la podemos poner en una base volumétrica o molar. La siguiente está la que corresponde a la curva de destilación, que en este caso es una curva TBP, pero también podemos tener una D86 que corresponde a destilación atmosférica o una destilación al vacío. Y estas pues igual, lo que podemos ver es que en función del porcentaje de volumen destilado, obviamente va cambiando la temperatura, ¿no? Son directamente proporcionales, aumenta el porcentaje
de volumen destilado y obviamente empieza a incrementarse la temperatura. Aquí en Property Table pues aparecen más que nada propiedades de los componentes puros, pero también de los pseudocomponentes que podemos ver aquí en la parte de abajo. Y realmente ya tenemos caracterizado el ensayo, pero recordemos que nos dice que mostremos la curva TBP en función del porcentaje de volumen destilado y el contenido de parafinas, naftenos y aromáticos también en función de TBP. Entonces eso lo podemos encontrar en la parte superior, aquí en el administrador de ensayos. Vienen las diferentes curvas. Entonces en este caso vamos a escoger la de destilación, que precisamente es para la temperatura del punto de ebullición. Y aquí la podemos ver. Solamente que hay que analizarlo un poquito. Podemos ver que aquí la temperatura la tenemos en el eje X, es decir, en el eje de las variables independientes. Y realmente la temperatura, como nos dice el texto, la quiere en el eje de la variable dependiente en función del porcentaje de volumen destilado. Entonces la temperatura la debemos cambiar para acá y este de porcentaje en peso lo debemos de pasar para acá. Entonces le damos aquí en cambiar coordenadas, activamos la casilla y ya se cambió. Aquí tenemos la temperatura y aquí el porcentaje de volumen, el porcentaje de peso, perdón, destilado. Pero como lo quiere en volumen, lo podemos cambiar aquí en base, acá tenemos a volumen y ya tenemos ahora sí lo que nos pide, ¿no? La temperatura del punto de ebullición en función del porcentaje de volumen destilado, ¿no? Como podemos ver, pues aumenta, ¿no? A mayor porcentaje de volumen destilado, pues obviamente va aumentando la temperatura. Igual en este mismo punto, realmente es una pestaña de formato, le podemos dar formato a la gráfica. Cambiar color, por ejemplo. Y ya tenemos ahí la primera parte. Ahora, el texto también nos menciona que quiere el contenido de parafinas, naftenos y aromáticos, lo que es los datos PNA frente a TBP. Entonces eso lo podemos encontrar de la siguiente manera. Regresándonos un poquito, yéndonos aquí al input assay, nos regresamos donde habíamos caracterizado el ensayo de petróleo y aquí mismo en las gráficas vamos a desplazar y aquí tenemos precisamente el PNA, le damos clic y como podemos ver ya tenemos aquí precisamente los gráficos de parafinas, naftenos y aromáticos en función de la temperatura, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, la azul, que es la que tenemos aquí, nos dice que corresponde a parafinas. Podemos ver que el porcentaje en peso va disminuyendo en función de el aumento de temperatura, ¿no? Mientras va aumentando la temperatura, el porcentaje en peso va disminuyendo. Por el contrario, esta verde gris, digamos, hace lo contrario, ¿no? Realmente estas siempre se comportan de manera diferente, tanto el contenido de parafinas como de aromáticos. Entonces podemos ver que en el caso de los aromáticos es lo contrario. A medida que aumenta la temperatura, también aumenta el porcentaje en peso, ¿no? Y en el caso de los naftenos, en un comienzo, a medida que aumenta la temperatura, aumenta el porcentaje en peso, llega a un punto máximo y de ahí empieza a decrecer. Entonces aquí ya tenemos este gráfico de PNA, que es el otro que nos está pidiendo frente a la temperatura del punto de ebullición. Y con esto digamos que terminaremos esta primera parte. Pero después sigue, ya que tenemos caracterizado precisamente ese petróleo, vamos a hacer lo siguiente. Dice, se procesan 300 toneladas de petróleo crudo caracterizado anteriormente en una unidad de destilación de petróleo crudo primario que consta de una destilación pre-flash, una columna de destilación atmosférica y una columna al vacío. Hay que recordar que en la
cuando se destila el petróleo crudo, lo que se le conoce como una planta combinada, tenemos como primera parte la columna de destilación atmosférica, o también conocida como topping, y posteriormente el residuo pasa ahora a una destilación al vacío para sacarle mayor provecho a los productos intermedios. Pero muchas veces antes de la columna atmosférica y de la columna de vacío, tenemos antes muchas veces una columna preflash, que es lo que vamos a simular ahorita. De hecho, este ejercicio como tal, o más bien como lo tenemos aquí, solamente vamos a hacer la caracterización, que es lo que ya hicimos, y ahorita vamos a hacer la simulación de la columna preflash. Entonces, para esta columna preflash nos dice que la alimentación va a ser a 100 grados, perdón, y 1.6 kilos, y que se va a precalentar hasta 150 grados con una caída de presión de 0.3 kilos, que esta es la caída de presión que va a haber en el calentador precisamente. Entonces vamos a empezar a hacer esa primera parte. Ya podemos pasar al siguiente entorno, al entorno de simulación, le damos clic. Y vamos a agregar una corriente de materia. Vamos a darle doble clic, vamos a darle un nombre, vamos a darle crudo, como tal lo que tenemos. Vamos a darle la temperatura que dice que es de 100 grados Celsius. La presión, que es de 1.6 kilos manométricos. Ahí está. Realmente aquí, bueno, como tenemos activado el sistema de unidades en sistema internacional, pues es la conversión a kilopascales, pero pues ingresamos correctamente el dato. Nos dice que la alimentación precisamente es de 300 toneladas por hora. Vamos a darle ese valor aquí en flujo másico. Ya lo tenemos. Pero aún así falta todavía la composición, ¿no? De hecho aquí nos lo va a marcar ahorita. Aquí tenemos que se desconoce la composición. Entonces, generalmente la composición la definimos precisamente aquí en esta página. En cambio, pues, digamos aquí no lo vamos a hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque como tenemos muchos componentes y pseudo componentes, tendremos que agregar la composición para cada uno y son muchísimos, nos tardaríamos bastante. Entonces es para eso que se hizo la caracterización del ensayo de petróleo. ¿Por qué? Porque así lo podemos nosotros arrastrar esa composición ya directamente en esta página precisamente que se llama ensayo de petróleo. Le damos agregar uno ya existente, adjuntar uno ya existente, y le vamos a dar aquí en la lista desplegable, vamos a escoger nuestro petróleo ya caracterizado, que es este que tenemos, y se dan cuenta ya está en verde porque ya está especificada la corriente. Entonces ya que tenemos especificada la corriente, vamos a hacer la siguiente parte, que es la del precalentamiento. Vamos a agregar aquí un calentador. Podríamos agregar también a lo mejor alguno de todos estos, por ejemplo, lo más ideal a lo mejor aquí sería un intercambiador, porque generalmente en este tipo de plantas combinadas, tanto lo que sale de la columna fraccionadora atmosférica como la del vacío, generalmente todas esas corrientes laterales sirven para precalentar la alimentación. Entonces, realmente así es como sería una simulación más acercada a la realidad, pero aquí pues solamente nos interesa la temperatura de salida y realmente como solamente vamos a hacer la columna preflash, con un calentador es más que suficiente. Entonces, lo que nos menciona aquí es que el calentador aumenta la temperatura hasta 150 grados y que en este se da una caída de presión de 0.3. Entonces vamos a abrir el calentador, vamos a agregar la corriente de crudo, debemos de agregar una corriente de energía, vamos a ponerle precalentamiento, Q de precalentamiento, ahí está, y obviamente una corriente de salida, que esta la vamos a llamarle alimentación, porque va a ser la alimentación ya a la columna preflash. ¿Se dan cuenta? Ya ingresamos eso, pero aquí nos marca todavía
ingresar la caída de presión. Esta caída de presión la podemos nosotros definir ya sea en la corriente de salida, restándole esos 0.3 kilos que se pierden, o lo podemos hacer aquí. Cualquiera de las dos maneras son válidas. Entonces vamos a darle de una vez aquí los 0.3 kilos que se pierden. Pero aún así nos marca que todavía nos falta ingresar la carga, ¿no? La carga térmica. En este caso no vamos a ingresar carga térmica porque vamos a especificar la temperatura de salida de la corriente, que en este caso es hasta 150. ¿Está? Y ya queda completamente especificada esa parte. Entonces, ya que llegamos a este punto, ya tenemos ya la alimentación a la columna. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice ahora la parte de la columna. Para posteriormente ser alimentado en la etapa número 9 de la columna preflash, y al fondo de la misma columna entra en la etapa número 14 2 toneladas por hora de vapor de arrastre a una temperatura de 350 y 235 kilopascales. Ok. Dice, una corriente de gas y una fracción de nafta se destilan en la columna de preflash con la capacidad de separación de 15 etapas teóricas y una relación de reflujo máxima de 1.8. Considera una presión de 190 y 240 kilopascales en el condensador y rehervidor respectivamente. No considerar caídas de presión, pues supongo que tanto en el condensador como en el hervidor. Entonces vamos a agregar la columna, que en este caso realmente es una columna de destilación, solamente que va a funcionar de una manera flash. Se dan cuenta, vamos a escoger esta que es la que tiene el hervidor y el condensador. Vamos a agregar. Y igual hay muchas maneras de especificar la columna, pero pues lo vamos a hacer con la manera rápida o recomendada, como siempre se hace para las columnas, que es al darle clic nos abre el experto de entradas, que es, digamos, desde aquí especificar todas las características más importantes de la columna. Entonces, aquí vamos a especificar el número de tapas, que en este caso es de 15, como aquí lo podemos ver, 15 tapas teóricas. Nos dice que, bueno, la alimentación del crudo se da en la etapa número 9. Pero también nos menciona que entra vapor, pero en la etapa número 14. Esa la podemos definir desde aquí, aunque no la tengamos tal cual esa corriente de vapor acá en el diagrama de flujo, la podemos agregar desde acá. Entonces le vamos a dar aquí, agregar esa corriente de alimentación que va a ser vapor, que entra en la etapa número 14. De ahí pues hay que dar una corriente de energía aquí para el condensador. También la del hervidor. Y además tenemos una corriente de fondos y la de destilado y de gas, que es la que nos debe dar aquí. Dice, una corriente de gas y una fracción de nafta se destilan en la columna preflash. Entonces vamos a agregarla. Aquí tenemos la de gas. Y esta que es del destilado, que realmente es de nafta. Si dan cuenta, pues obviamente debemos agregar un condensador parcial para que tengamos estas dos corrientes, porque si damos un total o un reflujo total, pues no solamente aparece una corriente, ¿no? Entonces vamos a dar esta que es de condensación parcial, pero además de eso debemos de agregar una corriente de agua, dado que se está inyectando vapor por la parte inferior como arrastre. Entonces vamos a activar esta casilla para que nos dé esta corriente que va a ser de agua. Y bueno, ya sería toda la parte de acá, bueno, la parte de fondos, aquí lo podemos especificar como fondos o darle el nombre que estaba a la columna, que iría a la columna de destilación atmosférica.
vamos a decirle así. Y con eso ya quedaría. Aquí podemos, por ejemplo, si fuera como tal una de fraccionamiento, como la torre, como la columna atmosférica, aquí sí podríamos agregar todas esas extracciones laterales que podemos especificar aquí. En este caso no lo vamos a utilizar, no es nuestro caso. Igual, por ejemplo, aquí las etapas se pueden enumerar en diferente sentido, pero realmente no vamos a utilizar esa parte. Entonces vamos a la siguiente página. Aquí vamos a escoger el tipo de rehervidor. Generalmente utilizamos el que maneja por default, que es el de HiSys. Esto lo vamos a dejar tal cual. Y ahora vamos a especificar la parte de las presiones, tanto en el condensador como en el rehervidor. Entonces, aquí lo que nos dice es que las presiones son de 190 y 240 kilopascales en el condensador y rehervidor respectivamente. Aquí es de 190 kilopascales y aquí es de 240. Podemos especificar la caída de presión, ¿sí? Que en este caso creo que nos dice que es de 0, no considerar caídas de presión. Entonces lo vamos a dejar así tal cual como está en 0. Y pasamos a la siguiente página. Esta página tiene que ver con los mismos puntos, pero para la temperatura, pero son opcionales. Esto, bueno, si tuviéramos esos datos de temperatura, los podríamos ingresar y esto ayudaría a que la convergencia de la simulación fuera más rápida, porque hay veces en que la convergencia tarda un poco en hacer los cálculos, entonces con esas temperaturas se puede llegar al resultado más rápido. En este caso no los tenemos, y bueno, sabemos además que son opcionales, entonces no los agregamos. Pasamos a la siguiente página y aquí sí debemos agregar esto que son el flujo de vapor, el destilado, el líquido y la relación de reflujo. Entonces eso nos los menciona en la parte de aquí abajo. Nos dice que el flujo de vapor es de 12.000 y que el destilado es de 10.000 kilogramos por hora. Entonces damos 12.000. Pero aquí tenemos kilomol. Entonces debemos agregar, cambiar la base del flujo a másico. Damos ahora sí 12.000 kilogramos por hora, ahí está. Y 10.000 kilogramos por hora. Muy bien. Y la relación de reflujo, que aquí nos dice que es de... ok, aquí la tenemos, que es de 1.8. Y con esto ya quedaría especificada nuestra columna. Aquí viene otra parte que es para opciones ya secundarias, pero realmente con esto ya quedaría especificada nuestra columna, entonces le damos terminar o listo. Y en teoría ya tendríamos casi terminada nuestra columna, pero hay que recordar que nos faltó especificar una corriente de vapor de arrastre, que solamente ingresamos la corriente, sabemos que existe, pero no la agregamos. Entonces vamos a especificar esta corriente con sus especificaciones. Nos dice que entra la corriente en la etapa número 14, que ya la agregamos ahí, pero dice que es de 2 toneladas, de vapor por hora a 350 grados y 235 kilopascales. Vamos a darle esos valores. Aquí es de 235 kilopascales. La temperatura de 350 grados. Y el flujo es de 2 toneladas por hora. Muy bien. Y obviamente la composición. En este caso sí la vamos a dar aquí en composición. En este caso como no es un crudo, le vamos a dar la especificación de que solamente es agua. Entonces le damos aquí, ya encontramos el agua.
y esto la podemos cambiar desde la parte de aquí abajo de editar, o directamente sabemos que también desde aquí se puede cambiar esa composición. Entonces le podemos borrar esta parte y dar el valor de 1 y ya directamente nos manda a esta ventana donde ya inclusive ya se cambió el valor a 1, indicando que en fracción molar es 1 para el agua, o sea que todo es completamente agua. Le damos OK y ya quedó especificada esa corriente. Entonces, ya que tenemos ahora sí todas las corrientes ya especificadas y todos los datos de la columna del experto de entradas, ya podemos pasar ahora sí a correr la simulación. Realmente aquí el solver está activado, pero para el caso de las columnas hay que darle correr para que haga el cálculo. Entonces le vamos a dar aquí en correr y aquí nos va a aparecer una advertencia respecto a la presión. Le vamos a dar a aceptar. Sí, como podemos ver, ya acaba de converger la columna. Entonces vamos a ver rápidamente qué nos marca como resultados. Esto lo podemos ver directamente en Worksheet, qué especificaciones tenemos, pero realmente recordemos que solamente era un precálculo, porque aquí nos menciona precisamente esto. Dice, como cálculo preliminar se desea obtener 12.000 kilogramos en el flujo de vapor y 10.000 kilogramos por hora en el destilado. Sin embargo, se desea recalcular los flujos de vapor y destilado con una especificación de un punto de corte de 96 grados al 95% en fracción volumen de líquido en el condensador, así como una composición de 0.2 N-butano en el vapor para el mismo, o sea, para el mismo condensador. Bien, generalmente igual en este tipo de ejercicios se especifica la columna con los flujos porque es más fácil de que converja con los flujos que con otro tipo de especificaciones. Realmente ya cuando tienes los flujos y ya te corrió la columna, ya podemos dar otras especificaciones y ya la convergencia va a ser más rápida. Ahora, realmente estos datos del punto de corte y de la composición en este caso para el N-butano, realmente no deben de cambiar mucho los flujos, deben de estar en el mismo orden de magnitud. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a la simulación. Y para hacer este tipo de especificaciones hay varias maneras de hacerlo. Lo podemos hacer nosotros desde la parte de parámetros, de design, perdón, la pestaña design, pero en la pestaña especificaciones. Aquí podemos agregar precisamente estas especificaciones, o también lo podemos hacer desde la página de monitor, que esto es como que más, digamos, más accesible, porque desde aquí podemos ver las demás especificaciones que ya hemos hecho, como son la relación de reflujo, el flujo de vapor y el flujo de destilado. Entonces aquí vamos a agregar esas especificaciones. La primera, que es para un punto de corte, que en este caso decía que era en el condensador. Que este punto de corte debe ser de 96 grados al 95% en fracción volumen de líquido. Entonces le vamos a dar aquí, ya está en fracción volumen. Realmente aquí generalmente ya no se mueve nada, ya está el tipo de curva, que es para de 86, fracción de volumen, que es como lo pide, líquido, pero el corte debe ser al 95% con una temperatura de 96 grados. Ahí está. La cerramos, ya realmente aquí ya le agregamos la especificación y ahora vamos a agregar la otra, que es para una composición. Requerimos que en el vapor haya una composición de 0.2 para N-butano. Entonces nos regresamos otra vez a la simulación y agregamos otra especificación, que en este caso ahora va a ser para composición. Lo tenemos, fracción del componente, la agregamos. También va a ser para el condensador, pero dice que ahora es para el vapor, ¿no?
En la parte del vapor, punto 2 para N-butano. Entonces vamos a dar punto 2. ¿Para qué componente queremos? N-butano. Aquí está. Ya tenemos definida esa parte. Vamos a cerrar. Realmente aquí yo creo que está mal porque debería de ser este valor que viene, digamos, no deben de diferir mucho los valores. Entonces realmente no debe ser de punto 2, sino tendría que ser de punto 3, como lo marca aquí la aproximación. Porque si no, no correría la columna. Bueno, vamos a dejar con punto 2, y si no corre quiere decir que realmente sí era punto 3, porque si no va a cambiar mucho los valores. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahorita con punto 2 y ahorita si no lo cambiamos a punto 3. Entonces, realmente lo que vamos a hacer es que para que se corra la columna necesitamos tener los grados de libertad necesarios, pero si nosotros ahora agregamos estas dos especificaciones, ya no va a correr porque ya estaría sobreespecificado. De hecho, aquí en grados de libertad nos aparece con -2. Entonces, dado que vamos a agregar estas dos especificaciones ahora, necesitamos desactivar las dos que habíamos ingresado antes, que son las de los flujos. Ya que tenemos eso, ya le empieza ahorita a calcular, pero si se dan cuenta, normalmente no debe de tardar mucho en hacer el cálculo, y ahorita ya está empezando a tardar. De hecho, aquí en el panel de mensajes podemos ver cómo va cambiando del error, y lo idóneo es que se acerque cada vez más al 0, pero se dan cuenta que ya se quedó trabado en punto 15, lo cual quiere decir que lo más probable es que llegue a las 10.000 iteraciones, que me parece que es el máximo que llega ahorita. Y si llega a estas 10.000 iteraciones y no hace el cálculo, quiere decir que está mal la especificación. Entonces lo más probable, como ya lo habíamos dicho, es que este no sea un punto 2, sino que sea un punto 3. Entonces vamos a dejar que haga el cálculo. Vamos a esperar si realmente sí lo hace. Como podemos ver, ahorita ya va a llegar prácticamente a las 2000 iteraciones y no hace el cálculo. Entonces, realmente cuando pasa esto es que sí, el cálculo va a estar erróneo. Entonces, ya para no estar perdiendo más tiempo, vamos a hacer ese pequeño cambio. Entonces, vamos a parar la simulación, le vamos a dar aquí en Stop. Aquí nos va a mencionar que no ha convergido, porque hemos de hecho parado el cálculo. Vamos a regresar a las dos especificaciones que eran las de flujo. Aquí vemos que ahí directamente corre rápidamente la columna. Y en lugar de agregar, ahora cuando hagamos el cambio, vamos a quitar estas dos especificaciones, vamos a agregar la de punto de corte, pero esta le vamos a dar de punto 3. Digo, nos podemos dar cuenta de que este valor era de punto 3 porque debe de ser próximo a las especificaciones que ya nos marca con un precálculo. Es decir, los valores del precálculo generalmente están muy aproximados a los valores de las especificaciones finales. Entonces vamos a dar punto 3, vamos a activar otra esta casilla para tener los grados de libertad necesarios y ya directamente ya convergió la columna. Entonces, pues con esto quedaría terminado el ejercicio. Vamos a cambiarla aquí de una vez. Es el de punto 3.
y vamos a checar lo que nos pide realmente el ejercicio. Entonces, ya que tenemos ya como tal calculada la columna, dice que a partir de lo anterior, que ya hicimos la simulación, vamos a determinar lo siguiente. Dice, primero dice que calculemos los flujos molares finales en el vapor y en el destilado. Entonces, para ver la parte de los resultados, realmente pues también hay varias maneras de checar estos resultados, pero ya que estamos en esta ventana de la columna, podemos irnos a Worksheet, que es donde viene el resumen, por así decirlo, de las corrientes adjuntas a la columna, y vamos a checar precisamente la que nos piden, que es la de vapor y destilado. Entonces, con vapor se refiere a la parte de vapor del condensador, que aquí nosotros le llamamos gas, porque recordemos que la que se llama aquí vapor como tal es la de agua, el vapor de arrastre, pero aquí la que nos piden realmente está de gas y esta de destilado, ¿no? Entonces vamos a ver a cuánto corresponden los flujos molares. Entonces para el caso de gas, el flujo molar, lo podemos ver aquí, molar flow, es de 191.6, mientras que el destilado es de 117.5. Acuérdense que cuando leímos el texto, nos decía que este destilado pertenecía a una corriente primordialmente de nafta. La nafta generalmente es una, digamos, una mezcla con componentes muy ligeros. Entonces aquí tenemos esta del destilado, que es de 117, y del gas, que es de 191. Entonces ya tenemos la primera parte. Vamos con la que sigue, que en este caso es la composición ahora del destilado de la nafta. O sea, como tal nos pide centrarnos en la nafta en este caso. Entonces para checar la composición, ahora nos cambiamos aquí en la misma pestaña Worksheet, pero cambiamos de página. Nos vamos a la tercera, bueno, en este caso la segunda es de puras propiedades. Aquí podemos encontrar propiedades para cada una de las corrientes, desde relación CP-CB, factor de compresibilidad, factor de Watson y algunas otras tipos de propiedades. Eh, pero bueno, aquí nos interesa la siguiente página, que es la de composiciones, y nos vamos a ir precisamente a la de destilado. Entonces aquí en la de destilado, que como decíamos es prácticamente nafta, podemos ver que tenemos propano, por ejemplo, ibutano, isobutano, N-butano, isopentano, generalmente son componentes ligeros, también algunos pseudocomponentes muy ligeros, que llegan aproximadamente aquí hasta los 110, ¿no? Que en este caso es para más o menos a la temperatura que tiene la nafta, que es a los 100, más o menos 110, la nafta ligera, la nafta pesada luego llega hasta los 200, pero generalmente aquí lo que corresponde, ¿no? Bien, ahora cerrando, bueno, más bien vamos a ver qué es lo que nos pide después. Ahora nos pide la carga térmica del condensador y del hervidor. Bien, esta parte de la carga térmica la podemos checar en la siguiente pestaña, que es la pestaña de performance. Damos clic y aquí en las páginas, por ejemplo, aquí podemos ver alguna para los perfiles de la columna. Podemos ver aquí el perfil de temperatura. Aquí podemos ver el perfil de presión, de líquido neto, de vapor neto, por ejemplo, de alimentación y productos, gráficos. Podemos aquí graficar alguna cosa, por ejemplo, temperatura, presión, flujo, propiedades de transporte, por ejemplo. Podemos ver, checar rápidamente a lo mejor una gráfica. En este caso tenemos para densidad y peso molecular, pero podemos checar más propiedades. Por ejemplo, si gustáramos checar la viscosidad para uno y tal vez para el otro la conductividad térmica, lo podemos hacer, y aquí nos muestra el gráfico. Ya es cuestión de cada quien cómo lo guste o lo que le interese realmente encontrar en este tipo de ejercicios. Igual aquí curvas del ensayo,
en función de la densidad o del peso molecular o del punto de ebullición. Y después aquí llega la parte del condensador y reboiler, que es lo que nos interesaba, ¿no? Entonces en la parte del condensador aquí vienen, bueno, más bien en ambos, tanto el condensador como en el reboiler, vienen dos columnas con diferente información. Viene el tipo del que se trata, la temperatura que maneja, la presión, y después viene precisamente la carga térmica, que en el caso del condensador es de 2.284 por 10 a la 7 kJ por hora. Obviamente lo maneja aquí en estas unidades porque tenemos sistema internacional, pero aquí podemos ver que también lo podemos tener en kilocalorías o en BTUs u otra unidad, podrían ser watts, no sé, kilowatts, megawatts. Eso ya depende de cómo lo gusten configurar en el sistema de unidades. Mientras que en el reboiler tenemos una carga térmica de 5.787 por 10 a la 7 kJ por hora. Entonces ya con eso terminaríamos esta parte. Y la última nos pide las condiciones de la corriente de fondos, que será la alimentación del destilado. Perdón, que será la alimentación a la destilación atmosférica. Entonces esta es la corriente de fondos. Pero como solamente nos pide las condiciones, pues realmente lo podemos checar también, otra vez regresándonos a Worksheet. Nos vamos a condiciones y precisamente esa que es a destilación atmosférica, que sería la última columna. Aquí podemos ver las condiciones. Fracción de vapor pues es de 0, completamente líquido. Temperatura 218, presión 240 kilopascales. Flujo molar, flujo másico, el flujo de volumen líquido ideal estándar, la entalpía molar, la entropía molar y el flujo de calor. Entonces serían las condiciones. Si gustan ver más propiedades, en este caso podríamos irnos a propiedades y aquí podríamos encontrar todas las propiedades para esa corriente, ¿no? Entonces con esto pues prácticamente terminamos la simulación. Aquí terminaría el ejercicio. Esperemos que sigan viendo nuestros demás videos que iremos haciendo a lo largo de estos meses. Como mencionábamos, vamos a hacer otro tipo de ejercicios con otros simuladores. Podremos ir haciendo de Aspen Plus o de Pro 2. Y posiblemente también lo vamos a terminar, porque recordemos que aquí tenemos solamente la caracterización del crudo, la alimentación, el precalentamiento, una destilación pre-flash, pero después de aquí esta corriente que tenemos aquí en fondos va a ser la alimentación a otra columna, ¿no? Entonces esta alimentación entraría a esta columna, que ya sería la fraccionadora atmosférica, y de aquí pues ya obtendríamos ahora sí ya muchos cortes laterales donde podríamos encontrar a lo mejor gas licuado, nafta, turbocina, queroseno, diésel, gasóleo y obviamente residuo, ¿no? Entonces pues espero les haya gustado y sigan la página, que seguiremos agregando más material de este tipo, y también pensamos en realizar un curso que será un curso de simulación, precisamente en Aspen HYSYS básico, desde lo más básico, y también podamos a lo mejor hacer ya otro tipo de cursos, tal vez un nivel intermedio, nivel avanzado sobre la marcha. Sería todo por esta ocasión. Hasta pronto.